Yo tuve una historia en el arte muy lineal, como que caminé sin problemas. O sea, desde chico yo dibujé y pinté como todos los niños del mundo. O sea, materiales que encontré de chiquito los usé y fui bien estimulado por mi familia. Bueno, yo viví con mi padre, mi madre, mi tía y mi abuela de chiquito. Mi madre trabajaba, mi padre trabajaba y entonces me quedaba con mi abuela y ella era como mi nana, como mi madre, como la que se encargaba de cuidarnos a toda la banda de mocosos. Y entonces nos distraía poniéndonos a pintar, a dibujar, a hacer cosas. Después en la escuela ya yo dibujaba cómics, me gustaba copiar los cómics. Hacía, no sé, estos cuentos de Superman, de Batman y esto, pues yo me ponía a dibujar a los personajes. Y luego en la secundaria, mi maestra de música, en lugar de ponerme a tocar la flauta, le gustaba que yo dibujara y entonces me dejaba dibujar. Entonces en la clase de música yo estaba dibujando mientras todos los demás estaban con la flauta ahí tocando, ¿no? No, esta maestra se llamaba Adriana Sandoval, o se llama, yo creo que todavía vive, maestra de la Escuela Nacional de Música. Y bueno, ella me pidió que le dibujara los personajes de música de su tesis. Entonces, pues eso para mí fue un gran estímulo. Estando en secundaria todavía, hice una pintura de un bastidor que me compró mi tía varios bastidores, ¿no? Para pintar, me regaló un estuche de pintura. Y entonces hice un hongo nuclear, una explosión nuclear, rojos, naranjas, una cosa que me gustó mucho, y la metí en un concurso escolar. Ese cuadro le dieron un premio interescolar de pintura de secundaria. Entonces ese cuadro fue muy padre porque me dio muchas satisfacciones. Llegó un compañero de la escuela y me dijo: oye, Eloy, quiero comprarte ese cuadro, me gusta mucho, véndemelo. Dice: pues no tengo dinero, ¿qué tal si te hago un trueque? Digo: ¿qué tipo de trueque? Dice: yo tengo unas plumas, mi padre tiene unas plumas fuente muy padres, te cambio tu cuadro por una pluma fuente. Entonces me fui a su casa a escoger una pluma fuente bueno, una pluma fuente maravillosa que vi, marmoleada, verde, que me encantó, y fue mi primer venta de obra, mi primer trueque de obra, mi primera transacción, ¿no? Dicen que cuando tú vendes tu primer cuadro o cuando eres reconocido por tu primera obra, dicen que a partir de ahí eres profesional, ¿no? Ahí empieza tu vida profesional. Después pues andaba en la calle, era vago, como todos los adolescentes de mi generación, ¿no? Éramos muy callejeros, muy vagos, andábamos en la calle mucho tiempo, ¿no? Y bueno, estando en la calle, pues de pronto mi tía me dijo: oye, Eloy, si te gusta la pintura y pintas, ¿por qué en lugar de andar en la calle te vas a estudiar pintura a algún taller, ¿no? Entonces me dijo que había unos talleres en el Seguro Social que eran gratis, no te costaban, y entonces fui y me entrevisté con el maestro, Carlos Kunte. Carlos Kunte fue mi segundo maestro en arte, ¿no? Y lo primero que me dijo fue: ¿quieres entrar a pintar? La pintura es muy celosa, ¿eh? No te voy a dejar entrar a pintar aquí para que te vengas a ligar a las chavas. O sea, si te veo yo coqueteando o platicando con la chica, te voy a correr. Dije: bueno, me la voy a jugar. Y entonces me metí y me puse a pintar. Entonces aprendí a pintar. Entonces estuve ahí, yo creo que como un año más o menos, y él me pegaba. O sea, era interesante porque me tocaba. Decía: a ver, si quieres aprender a pintar, pues tienes que venir y dedicarte a pintar. Después me dijo: si quieres aprender a pintar realmente, te tienes que ir de tu casa. No puedes pintar cómodamente viviendo en tu capullo ahí protegido y todo.
tienes que ir de tu... Entonces nos convenció un grupo de amigos que estábamos en el taller pintando ahí con él, que nos fuéramos de nuestra casa. Estuve como 6 meses fuera de mi casa. Entonces en esa salida pues, aprendí a pintar, pero también aprendí a vivir. O sea, aprendí a resolverme la vida porque tenía que comer, tenía que dormir, tenía que bañarme, tenía que tener ropa limpia, tenía que moverme y tenía que pintar, ¿no? Entonces cuando le avisé a mi madre que me iba a pintar, pues me dijo que, bueno, me dio la bendición y me dio un poco de dinero, ¿no? Pero pues ese dinero se acabó, o sea, y entonces tuve que aprender a pintar, aprender a pintar y a vivir, ¿no? Entonces yo siento que aprendí a vivir allí más que otra cosa. Trabajé, pues mira, lavando coches, barriendo iglesias, limpiando vidrios, enseñé a bailar a una esposa de un presidente municipal de un pueblito. Kunte era muy interesante porque decía, mira, llega a lugares donde se reúne la gente. Llega a una iglesia o llega a una escuela y ahí di que eres un pintor que anda viajando y que te den permiso de dormir y de quedarte por allí y ayúdales a limpiar y a recoger y ayúdales y te van a ayudar. Y sí es cierto, o sea, me funcionó perfecto, o sea, llegaba a una iglesia y el padre me ponía a barrer la iglesia y me daba de comer y me quedaba a dormir en algún rincón por allí y fui resolviendo esas cosas. Yo creo que tenía como 15 años, 16. En Pátzcuaro hice unas pinturas como muy abstractas con espátula y las vendía y vendí como 3, ¿no? a los turistas. Entonces aprendí a vender y aprendí a pintar, ¿no? Y entonces me iba bien, pero yo no sabía cómo se llamaba eso, cuál era la técnica, cuál era el nombre de esa cosa. Sabía usar las herramientas, pero no sabía su nombre, ¿no? Entonces, necesitaba saber eso. Entonces regresé y le dije a Carlos Kunte que quería aprender a pintar, que quería entrar a la escuela. Y me dijo, mira, tú ya sabes pintar, no entres a la escuela, la pintura está muerta. Estamos hablando de 1971 o 72. 1972. Me decía, la pintura está muerta, vete al Museo de Arte Moderno y vas a ver los cuadros llenos de telarañas, todo. ¿Para qué vas a pintar? Y entonces eso me movía el tapete. ¿Para qué voy a pintar yo? O sea, ¿para qué voy a hacer esta tarea de la pintura? Y entonces eso me llevó a pensar pues que tenía que hacer para algo, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a entrar a saber cómo se llama esto y me voy a demostrar a mí que todavía la pintura tiene algo que decir. Porque la cosa era de comunicar, de decir algo, emociones, sentimientos, qué sé yo, ¿no? Y entonces decidí entrar a la Esmeralda. En eso se va Carlos Kunte a vivir a Cuernavaca y entra otra maestra, Nora Ortiz Reyes Rosales, una maestra que acababa de salir de San Carlos a dar clases ahí al IMSS, atrás de Bellas Artes, y entonces platicando le digo, oye, quiero entrar a la Esmeralda. Ah, bueno, órale, pues ponte a trabajar. Y bueno, yo ahí ya en el examen conocí a algunos compañeros que me acompañaron durante la carrera, ¿no? Muy buenos todos, realmente había, no sé, mucha gente interesada y sigue habiendo, entran a la Esmeralda, a tratar de entrar a la Esmeralda como 1200 y se quedan 100 o se quedan 70, depende de quién esté de director, y no nada más en pintura, en música, en danza, en teatro, en todas las artes. Es fenomenal. Lo malo es que no hay una estructura social que soporte esa cantidad de comunicadores sensibles, entonces allí hay algo. Pero bueno, yo fui lineal. Estando en la escuela hice mi primera exposición, el maestro de allí, director, fue Benito Meseguer. Hago el examen, me reconoce porque yo entré a pelear la entrada de una compañera que no pasó el examen y que era muy buena, porque hacíamos un examen de un mes, diario,
A las 8 de la mañana entrábamos, dibujábamos, pintábamos, hacíamos escultura, dibujábamos muchísimo, y durante un mes hicimos una carpeta y esa carpeta la revisó jurados. Y esos jurados que revisaron decidieron quién entraba. Entramos 200 en esa época la Esmeralda. Hicieron 4 grupos de 50, 2 grupos en la mañana y 2 grupos en la tarde. Cuando vi que no pasó mi amiga Bárbara, Sánchez de la Concha se llama, me fui a reclamar al director porque ella lloraba de no haber visto su nombre en la lista, ¿no? Y Manuel Zavala también no pasó el examen. Y entonces lloraba también y veía la lista y no veía su nombre. Y entonces cuando yo voy con Benito Meseguer y le digo, oye Benito, yo pasé el examen, pero Bárbara no. Y tiene que pasar porque es muy buena. Yo la vi hacer el examen, es buenísima. Te pido que revisen su carpeta. Benito era maravilloso, muy, muy amable. Entonces dice, bueno, a ver, ven, mete a Bárbara a la sala de juntas con los maestros que eran el jurado, sacan su carpeta y la revisan. Pero Manuel Zavala se mete, se cuela y pide revisión también y bueno, revisan su carpeta y todo. Entonces sale Bárbara muy contenta, así feliz de que pasó, de que va a entrar a la escuela, y sale también Manuel Zavala feliz. Y me abrazaban los dos así de una manera impresionante, contentos, felices, ¿no? De que entraron a la escuela. Y empecé a exponer a esa edad, en ese momento, ya tenía 18 años cuando entró a la Esmeralda. Y entonces hago una exposición en el Club de Periodistas y el maestro Vázquez Beltrán, un gran pintor, maravilloso, excelente maestro, me enseñó el nombre de todo. Lo que yo quería saber, él me lo enseñó. Y yo me di cuenta que yo tenía que buscar decir algo nuevo de una forma nueva, de una forma diferente, porque ese era mi reto con Carlos Kunte. Con Carlos Kunte la idea era que yo iba a entrar a aprender a pintar para innovar, para decir algo diferente de una manera diferente, para que mi obra no fuera vieja desde un principio. Y entonces pues me puse a investigar qué era lo nuevo, qué era lo actual. No es como hoy los chicos abren la computadora y pueden ver a Marcel Duchamp en una entrevista y pueden oírlo a él de voz directa, y así como a él, a cualquier artista del mundo. Y en aquella época no, en aquella época llegaban en las revistas de la librería de Estados Unidos, la librería americana, la librería italiana, la librería francesa, y veías las revistas después de 5 meses, 1 año de que habían salido, y te enterabas muy tarde de las cosas. Y bueno, veías tú las imágenes, porque en esa época no sabía muy bien el inglés ni nada, y pues ahí medio entendía lo que veía, y veía que había cosas que no nos enseñaban en la escuela. Y entonces empecé, paralelamente a lo que me enseñaban mis maestros, empecé a hacer mis ejercicios de arte conceptual, de arte de environment, happening, land art, body art. Como me había hecho visible por el director de la escuela, por Benito Meseguer, y los maestros me tomaban en cuenta. Entonces, como andaba muy inquieto yo, en segundo año hice la bienvenida de los de primer año. Allí estaba Gabriel Macotela, estaba entrando a primer año cuando yo estaba en segundo. Le tocó estar en esa bienvenida. Yo conseguí que muchos artistas de radioeducación, de la escuela misma, de muchos lados, fueran a hacer un show, un evento para el público, que eran los nuevos alumnos, y para todos los que quisieron entrar. Conseguí que hubiera cervezas, conseguí que hubiera libros, lápices, acuarelas, de todo tipo de cosas, pinceles, y entonces hice bolsitas
para cada uno de los que entraron a la escuela. Entonces Gabriel quedó allí emocionado y nos hicimos muy amigos. Y desde entonces estuvimos juntos, luego ya con él nos reunimos e hicimos, cuando él estaba ya en segundo y yo en tercero, hicimos la bienvenida de los de primero que a él le tocó y la hicimos juntos, invitando artistas, haciendo shows, performance, acciones locas, interesantes de artistas. Y bueno, en 1975 entro al único concurso que había de pintura, que era para estudiantes de arte de Aguascalientes. He sido al único artista que en el mismo concurso le dan 2 premios, uno en pintura, un primer lugar en pintura y una primera mención de honor en dibujo, de 2 pinturas chiquitas que mandé, bueno, una pintura y una acuarela chiquita que mandé y que les gustó mucho. Entonces me entero muy tarde de eso, ya cuando la exposición viene a México y se presenta en el Poliforum Cultural. Entonces todas esas cosas son motivaciones que me van diciendo que voy bien, que siga yo mi experimentación y todo, y tuve muy buenos maestros, ¿no? Vázquez Beltrán fue el primero, muy bueno. Aarón Cruz fue un maestro también formidable. Benito Meseguer me dio una beca de exención de inscripción para cada año, me invitó a formar parte del consejo técnico de la escuela, hicimos un nuevo plan de estudios. Ese plan de estudios hace que nos corran de la escuela, porque el que quería ser director después de Benito Meseguer, Rolando Arjona Amabilis, él era más nacionalista, más en función de la escuela mexicana, no le interesaba todas las cosas nuevas que estaba proponiendo Benito y que nosotros estábamos trabajando en el consejo, y entonces decidió corrernos de la escuela. Y entonces Benito Meseguer, Valdemar Scholander, Tomás Parra, Carlos García, grabador, Carlos García Estrada, Juan Castañeda, Aarón Cruz, varios no entran, y alumnos que éramos un taller experimental que había y otros como yo que lo apoyábamos, no pudimos volver a entrar a la Esmeralda. Entonces buscamos con Benito la manera de seguir adelante con nuestro proyecto y creamos el Centro de Investigación y Experimentación Plástica. Trabajamos en reuniones durante muchos días, muchas tardes, muchas noches. Fuimos a hablar con Juan José Bremer, director de Limba, fuimos a hablar con varias personalidades del mundo de la cultura en ese momento para que nos apoyaran. Y entonces nos dieron, Juan José Bremer nos apoya y nos da la posibilidad de rentar un nuevo espacio en la calle Colima y en la Roma, y fundamos el Centro de Investigación y Experimentación Plástica de Limba. Paralelamente mi maestro era Sebastián, hicimos un proyecto que se llamó Salón 77, exhibimos en muchos lugares, exhibimos desde el metro, el corredor del metro Pino Suárez Zócalo, en San Carlos, en Academia, en las galerías de San Carlos, expusimos en Bellas Artes, expusimos en Galería Pecanins, y nuestra última exposición fue en el Museo Arte Moderno, una gran exposición maravillosa que se llamó Nuevas Tendencias. Y entonces durante esta época hicimos lo que se llamaba los neos, la neopintura, el neolibro, el libro conceptual, hicimos muchas cosas como grupo, pero éramos grupo de individuos, no éramos un grupo como el grupo Suma, ni el Tetraedro, ni el TAI, ¿no? Éramos Salón 77 y luego Nuevas Tendencias, pero no éramos un grupo como ellos, porque en el grupo Suma, por ejemplo, todos perdían la identidad y firmaban como grupo Suma, y acá no, acá cada uno de nosotros hacíamos nuestra obra. Yo era Eloy Tarcisio, Sebastián era Sebastián, Magali Lara era Magali Lara, ¿no? Y así todos los del grupo, ¿no? Éramos como 6, 7 los que estábamos constantemente trabajando en todo lo que era la logística, el proyecto, conseguir fondos, conseguir el lugar de exhibición, hacer el folleto, hacer todo lo que era alrededor de hacer una exhibición. Entonces,
en la exposición de nuevas tendencias hicimos un catálogo, conseguimos papel y todo era manual, todo era hecho a mano, porque no conseguimos suficientes fondos para poder hacer algo impreso bien, ¿no? Pero hicimos algo maravilloso, porque era un dummy, eran 100 dummies, hicimos un tiraje de 100. Después me seguí yo trabajando ya de una manera individual, independiente, pero empecé a hacer mis primeras piezas que yo considero ya una aportación dentro del contexto del arte mexicano, que era obra efímera, obra de instalación, obra con materiales orgánicos endémicos mexicanos. Busqué que tuvieran identidad, o sea, reflexioné mucho el pasado en el presente, reflexioné mucho lo que era mi origen, estudié mucho lo que se sabía en ese momento alrededor de lo que fue el descubrimiento del Templo Mayor, de Coyolxauhqui, de todo lo que estaba pasando en ese momento y que me impresionaba para poder yo reflexionar mi trabajo, el contenido de mi trabajo, el discurso de mi trabajo. O sea, yo quería hablar dentro de un formato contemporáneo, o sea, dentro de un formato internacional, quería hablar de lo mexicano. En 1981 me dieron un primer premio, una primera mención en el primer encuentro de arte joven por una pieza efímera, donde el jurado decía que era una reflexión filosófica y conceptual de La cortina de nopales de José Luis Cuevas. Y entonces Raquel Tibol me decía que era una pieza importante y muy impresionante, porque estaba yo hablando de algo que era como la ruptura de los tiempos del arte, la ruptura de lo que era la escuela mexicana y de lo que era que no tenía identidad. Entonces yo recuperaba la identidad en la obra en un lenguaje nuevo. Entonces Raquel Tibol tuvo sensibilidad para verlo, aunque de pronto me reclamaba de que debería de hacer esos nopales en esas instalaciones efímeras, los debería de hacer en bronce y en yeso y en cosas más permanentes. Pero yo lo que realmente rescato de esa obra es que era una obra que hablaba en tiempo real al espectador en el tiempo que duraba la exposición. O sea, el material orgánico se iba transformando conforme iba pasando el tiempo, y para mí ese tiempo en el concepto de la obra se me hacía muy importante. Y bueno, esas piezas se vuelven emblemáticas en el arte contemporáneo porque fueron las primeras que tenían esas características y que después han venido usándose en otros conceptos y en otros contextos con la misma intención, ¿no? de tiempo real, instalación orgánica, efímero, proceso, no sé, transgresión del formato, porque también no había muchos artistas que hicieran obra de piso, tridimensional, con estas cualidades, ¿no? Entonces, siento que allí estoy realmente cumpliendo algo de mis metas y objetivos que tenía a principios de los 70s y que vengo a culminar a finales de los 70s, principios de los 80s. Y ahí sigo. Y esa manera de reflexionar el arte que construyo siendo estudiante, la he seguido manteniendo en mi trayectoria. He trabajado en 3 líneas dentro del contexto del arte. Una ha sido la más importante, la producción de mi obra, ¿no? Buscando hacer aportaciones, buscando hacer romper paradigmas, plantear nuevos conceptos, generar investigaciones disruptivas que contengan siempre la intención de poder renovar lenguajes y renovar conceptos, ¿no? Otra ha sido la de pensar en mi origen, en el México antiguo, traer el pasado al presente de manera procesual, de manera simbólico, que construya dentro de lo que es los materiales endémicos que vienen de México y buscando formatos nuevos, ¿no? Claro que en todo ese proceso, obviamente, mi formación siento que la he
enmarcado dentro del contexto de la pintura, dentro de la idea de la pintura. O sea, pintura, escultura, grabado, dibujo, todo esto que es clásico, pero siempre con una reflexión que pretendo renueve todo eso, ¿no? Que no caiga en aquello que decía Carlos Kunte del Museo de Arte Moderno, en ser una obra vieja. De hecho, Felgueres, una vez estando en la casa de Manrique, me decía, a ver, ¿tú qué haces? Digo, no, pues yo hago cosas locas, raras. Dice, sí, pero la pintura envejece muy rápido. Yo reconozco cuando una obra envejece, y casualmente Manrique tenía ahí una pieza que él compró en una galería mía, una obra mía que compró él, y dice, yo tengo una obra de Eloy, ven, vamos a verla y dinos si ya está vieja. Y entonces fuimos, y es una pieza que a mí me fascina, de pétalos de margaritas pegados en la tela. Y entonces la fue a ver y dijo, no, bueno, me sorprendes, Eloy, y realmente es una pieza que no tiene tiempo, es una pieza que no envejece, no va a envejecer nunca. Entonces, bueno, es que dijera Felgueres eso frente a Jorge Alberto Manrique era algo para mí muy estimulante y muy rico. Entonces, vamos, he tenido premios, he tenido reconocimientos, he tenido la beca del Sistema Nacional de Creadores, he tenido la posibilidad de que mi obra viaje, de que tenga reconocimientos internacionales, y eso pues hace que me sienta bien, y entonces siento que la carrera pues ha venido desde chiquito como lineal, como que voy en el camino amarillo sin bronca, ¿no? Aprendí a organizar, aprendí a conseguir espacios, aprendí a que tenían que tener difusión, aprendí a que había una estructura compleja dentro de ello, y lo vine practicando en el camino. Mis performances mismos en la Esmeralda y mis instalaciones me hicieron ver que había la posibilidad de hacer cosas no nada más para mí, sino también para otros artistas. Y entonces empecé a hacer experiencias ahí mismo en la Esmeralda que conjuntaban a otros artistas para hacer conjuntamente algo. Y entonces cuando ya estaba en los 80s hicimos Atentamente la Dirección con Vicente Rojo, con Carlos Somonte, con Mario Rangel Faz, con Dominique Licois, con María Guerra, y eso también nos hizo buscar espacios de exhibición, nos puso a hacer gestión, nos puso a hacer logística, nos puso a hacer producción, nos puso a hacer todo lo que lleva un grupo y un engranaje. En ese momento yo estaba trabajando en el Museo Nacional de Arte, o sea, Jorge Alberto Manrique nos llama a trabajar con él a través de Cristina Payán, y trabajamos en la formación en la fundación del MUNAL, y allí fue como nos organizamos para hacer un grupo, y toda esa experiencia me llevó por la línea de la gestión. Entonces he sido curador de museo, fundé Xteresa, fundé el Festival de Performance. En Xteresa hicimos de todo, hicimos todo tipo de instalaciones, todo tipo de festivales performáticos, todo tipo de locuras maravillosas. Todo eso me llevó a esta carrera de gestión en la que ahora tengo una AC que se llama Artehoy AC, y tengo un proyecto que se llama Salón Abierto. Salón Abierto es un proyecto en donde hemos hecho muchos proyectos más, ¿no? El último es un proyecto que hicimos con el problema del agua, y que en donde convoqué a artistas escultores para trabajar la idea de poner un lago escultórico en Cuitzeo, para buscar salvar el lago, que es un lago que se seca cuando hay años que no llueve, y que se recupera cuando llueve mucho, pero que está contaminado y tiene muchísimos problemas como cualquier lago de México, mucha contaminación y mucha depredación, ¿no? Entonces, la idea es que hubiera una organización que
que mantuviera el lago siempre limpio y que la gente del lugar no lo contaminara y fuera un lugar esplendoroso. Entonces, no sé, ese proyecto terminó en exhibiciones de estas maquetas que queríamos meter al lago, y hice un festival virtual, ITZY, festival virtual que se puede ver en YouTube, en Instagram y en Facebook, que está allí más de 600 obras entre fotografía, performance, instalación, danza, teatro, música, todo tipo de manifestaciones artísticas. Eso es como lo último que hemos estado haciendo, y tengo todavía muchas ganas de seguir haciendo cosas con otros artistas, muchos proyectos, y hemos estado tratando de diseñar estrategias y formas de poder hacer que el arte siga trabajando en su función de comunicador y en su función de comunicador sensible. La creación de mi obra, la gestión y la educación han sido mis 3 líneas de trabajo, ¿no? Entonces, pero Valdemar Solander decía, bueno, ¿y usted qué hace? Y entonces pues, los compañeros le decían, pues pinto. ¿Y qué pinta? No, pues hago esto y esto y esto. Ah, ¿y dónde está? No, pues no tengo. ¿Por qué no tiene? No, pues porque no tengo para comprar los materiales. Son muy caros. Dice, bueno, entonces mire, ¿qué es la pintura? Pues aceite y pigmento, ¿no? Todo esto resumido. Y dice, aceite y pigmento. Dice, vaya usted y róbele a su mamá 1 litro de aceite, y vaya usted a la tlapalería y compre 1 kilo de pigmento y haga su aceite, haga su pintura. Y entonces dice, sí, pero es que eso no va a durar. Y dice, bueno, ¿y eso a usted qué le importa? Usted se va a morir. Cuando usted se muera, pues, ¿a quién le van a reclamar? Pues, si su obra no dura, pues usted tampoco. Entonces, si eso me caía a la cabeza y decía, claro, la obra no tiene que durar. Lo que tiene que pasar es que la tengo que hacer. Tengo que hacer mi obra, aunque no dure. Cuando yo me muera, si alguien me quiere reclamar, yo ya no voy a estar para que me reclame. Entonces, lo que es importante es decir lo que uno quiere decir. ¿Y qué es la pintura? Pigmento y aceite. ¿Qué es lo que quiero yo? Pintar. Bueno, entonces cualquier cosa que sea pintura me sirve para pintar. Cualquier cosa que sea un soporte me sirve para poner la pintura. Y si yo veo la historia del arte y veo Marcel Duchamp y veo, no sé, a quien se te ocurra, ¿no? Joseph Beuys, no sé, artistas viejos en ese momento, yo veía a Valdemar Solander y echaba 2 manchas en una tela, y luego veía a Motherwell y era negro, una mancha negra en la tela, y luego veía a Rauschenberg, un ropero chorreado de pintura, y luego veía no sé, a Kaplan brincando mucha gente encima de unas llantas como una acción performática, y luego yo veía un tipo metido en una res, no, en una vaca abierta, metido allí, todo rojo. Decía, es que la pintura está en donde sea, cualquier cosa es pintura. La acción de pintar, pues no tiene que ser en mi estudio, puede ser afuera, ¿no? Yves Klein agarraba a las chavas y las arrastraba en las telas y hacía sus pinturas.
Eso ya había sucedido en los 60, 70. Entonces de pronto decía, pues yo estoy en los 70, tengo que hacer algo con esa experiencia. Entonces empecé a practicar, ¿no? Que era para mí lo que era el arte contemporáneo. De hecho, Sebastián me decía artista, porque yo le hablaba de mis cosas y todo, y en lugar de decirme, oye Eloy, o alumno, o chavo, o lo que sea, me decía artista, ¿no? Como que le causaba curiosidad el hecho de que yo tuviera ese tipo de perfil o ese tipo de inquietudes, ¿no? Y entonces lo que empezaba a hacer era cosas con mis compañeros de la escuela, tratar de hacer acciones teatrales, cuadros vivos, cosas disruptivas en el contexto de la escuela, ¿no? Y eso me hacía visible, y entonces había gente que me odiaba y había gente que me quería, ¿no? Había gente que me quería golpear, que me decía, oye, ¿tú por qué eres tan mamón, no? ¿Por qué te crees mucho? No puedes salir hasta que no nos agarremos a golpes, ¿no? Entonces cerraban la puerta y me querían golpear. ¿Yo para qué quiero que perdure? Si yo lo que quiero es que la gente viva el discurso de la obra en su tiempo real, o sea, y entonces fue cuando me di cuenta de los nopales, porque además, bueno, Octavio Paz, leyendo El laberinto de la soledad, leyéndolo me doy cuenta de que la asociación o la analogía entre el mexicano y el nopal era muy apropiada. O sea, mi padre era un campesino del Bajío, allí de Michoacán, colindando con Guanajuato. Mi padre venía de familia campesina, venía de la época de los cristeros, venía de la revolución, venía de esa línea. Entonces, para mí era muy clara esa analogía que hacía Octavio Paz del mexicano y de los cactus. Y entonces, pues yo la seguí, y luego José Luis Cuevas, hablando de los nopales, de su cortina de nopales, ¿no? De esa línea divisoria entre lo mexicano y lo internacional, pues era para mí como claro, y ahora es como lógico. Y entonces, viendo qué era México, qué era el pasado de México, por ejemplo, estamos fundados en un lago. En ese lago se fundó un imperio de los mexicas. Se creó Tenochtitlan. Sacrificaron humanos sacándoles el corazón. Había flujos de los humanos por todo este territorio, y después vinieron los españoles y fundaron otra ciudad encima de Tenochtitlan, y ahí sigue habiendo seres humanos. O sea, y entonces yo por eso busqué vivir en el centro, busqué tener un espacio en el centro. Mi primer estudio estuvo en Perú, y luego en Licenciado Verdad, y en Licenciado Verdad mi estudio duró como 30 años, y allí sucedía todo, sucedió todo el pasado de México, y sucedía el presente de México, y va a suceder el futuro de México. ¿Por qué? Porque ahí se construye la política cultural, económica, social, ahí se construye, allí está. ¿Cómo hablaba yo de eso? Pues a través de los materiales orgánicos, la merced, el maíz, el frijol, los aguacates, los jitomates, las papayas, los mameyes, el zapote, todo eso es mexicano. Todo eso es mexicano, y ahora todo el mundo lo consume, pero su origen está aquí, está en la meseta, está en lo mexica, está ahí, ¿no? Eran guerreros, pero cultivaban también, hicieron chinampas, ¿me entiendes? Vamos, eso somos. Saliendo de la Esmeralda, del CIEP, tomé un par de cursos. Uno fue de pedagogía artística para ser profesor en bachillerato, un curso de como de 2 meses o 3, y luego tomé otro curso que fue para hacer programas educativos para normalistas, que la idea era con la época de López Portillo de
de llevar el arte a las normales para que los normalistas formaran artistas o formaran agentes creativas en los chiquitos desde preescolar. Un gran proyecto maravilloso porque López Portillo lo que quería era que México desarrollara su propia tecnología. Y entonces este proyecto lo hicieron a través del LIMBA y nos formaron. Llevamos psicología del desarrollo, del aprendizaje, esferas de conocimiento. Aprendimos mucho para construir un plan de estudios interesante. Y entonces, cuando terminamos el proyecto, los investigadores que analizaron lo que hicimos vieron que era un proyecto muy peligroso, porque iba a formar gente pensante. Y entonces, como iba a formar gente pensante, pues entonces el proyecto ya no lo llevaron a cabo. Nada más nos quedamos nosotros en el diseño de un plan de estudios diferente, donde era muy importante la experimentación, que el maestro trabajara en el taller donde los alumnos trabajaban, que hubiera comunicación directa entre maestros y estudiantes como iguales. Y pues eso a mí me estimulaba mucho en la educación. Entonces mis primeros pininos fue saliendo de ahí, dar clases en una primaria y trabajar con niños en cursos en diferentes lugares. Y entonces trabajé mucho con niños, mis primeros cursos, como unos 5 o 6 años yo creo. Y luego con la UNAM di cursos en diferentes facultades para gente que no estudiaba arte. Y todo eso me fue formando de tal manera de que de pronto me dan ganas de ser maestro y me meto a la Esmeralda como maestro de pintura y tengo un grupo con el que experimenté todo lo que yo quería, todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo quería haber aprendido de la escuela. Y paralelamente que fundé Quis Teresa, empecé a dar clases en la ENAP. Entonces de pronto, pues yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no rompa la base, ¿no? La base de la educación es que el educando, tiene que ser educado. No lo tienes que romper. Tienes que enseñarle algo siempre, ¿no? Pero no como maestro, sino como igual. La diferencia que hay en un educador a un educando, la diferencia nada más mínima que hay, es que el educador tiene mucha más experiencia. Pero por ejemplo ahora que yo soy maestro de posgrado, ¿no? Mis alumnos saben más que yo, han leído más que yo, han leído otras cosas diferentes a las que yo he leído. Tienen otra información muy diferente a la que yo tengo. Algunos saben más que yo. Entonces lo que hago es acompañarlos y lo único que hago es usar mi experiencia para coachar y para coordinar la manera de ir organizando su propia método de aprendizaje, su propio aprendizaje, su propio autoaprendizaje. Y entonces lo que quise hacer en la Esmeralda fue eso. Quise que hicieran lo que quisieran, quise que fueran con el maestro que querían. Traté de que los maestros se formaran en grupos porque yo venía de una experiencia en San Carlos, de trabajar con José Miguel González Casanova, con Francisco Castro Leñero, Luis Argudín y yo en hacer un taller abierto que se llamaba La Colmena a partir de proyectos y que lo que hacíamos era que los chicos se profesionalizaran dentro del contexto del arte contemporáneo y tratar de que los alumnos pudieran generar sus propias experiencias creativas y educativas, ser autogestores de su propia educación, con el apoyo de todo el instrumento de una escuela de arte, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablan de un modelo japonés que va a cambiar, en donde hay 5 líneas de aprendizaje. Una tiene que ver con el idioma, otra con las matemáticas, otra con la lectura, no sé, otra con la creatividad. Una persona educada en varios idiomas tiene varias líneas de pensamiento, o sea, tiene una manera muy amplia de pensar. Una persona que solo sabe un idioma piensa en ese idioma nada más, entonces se constriñe y se restringe ese mundo, ese universo maravilloso del pensamiento. Entonces
no sé, entonces yo pienso que el arte y la educación tendrían que ser más abiertas, más como esta idea de lo... No, en primer lugar no se debería de calificar a nadie. Fíjate bien, el ser humano aprende de muchas maneras muy diferentes. El ser humano no aprende de una forma lineal. Nos enseñaron de una manera muy primitiva. Nos enseñaron a copiar, a escribir un texto de otro texto. Nos enseñaron a escuchar lo que otro decía, ¿no? Y tomarlo como verdad. O sea, el maestro decía, esto es verde y esto es verde. Es más, te voy a dar el ejemplo de Montessori cuando llevamos Emiliano, que encontramos ese modelo, esa manera, ¿no? Entonces el modelo Montessori te abre las puertas a la experiencia, y el modelo tradicional te dice cómo deben de ser las cosas. Y entonces toda la educación, hasta en las escuelas más experimentales de pronto, entre comillas, ¿no?, te dicen qué es lo que tienes que aprender y qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que decir y qué es lo que ¿no? Entonces, la escuela tradicional de pintura es igual, y el maestro te enseña lo que él sabe y no te permite que tú hagas lo que tú quieres. Entonces todos estamos diseñados para poder hacer lo que nos piden que hagamos, y pocos estamos diseñados para poder hacer lo que queramos. Entonces, obviamente eso no es así tan blanco y tan negro, ¿no? Y obviamente ahora la comunicación es tan vasta que el alumno llega y ya rebasó la escuela, al maestro y todo, porque ya tiene más información que cualquiera. Entonces, ha tenido que cambiar el mundo a fuerza. Las líneas de investigación y de creación y de producción de mi obra, no las he cerrado nunca. Nunca he querido hacer una serie y abandonarla, y luego hacer otra y abandonarla. No, sino que las dejo abiertas, porque parte de mi manera de construir y de crear tiene que ver con procesos, tiene que ver con una línea abierta de construcción. Tiene que ver con que la obra esté viva. Si mi intención es que la obra hable en su tiempo real, si mi idea es que la obra esté frente al espectador y se vaya transformando, entonces ese concepto de transformación lo he querido fincar en mi obra. Entonces mi obra, mientras esté conmigo, va a venir teniendo cambios y ajustes. Por ejemplo, esta pieza de atrás tiene 1, 2, 3 momentos de creación. O sea, la parte de atrás fue una obra que hice en un performance, en una acción que se llamó Muerte y Guerra. Entonces hice una acción con una bailarina que es Lía Viridiana Domínguez, ¿no?, que fue mi alumna en licenciatura y luego fue mi alumna en maestría, y me ha colaborado mucho en muchas obras que he creado, entonces como bailarina y como pintora. Entonces me ayudó a hacer una pieza que tiene como 40 retazos, 40 fracciones, y entonces ese es un tiempo, un momento de creación. Cada pieza puede estar montada de forma individual, independiente, en cualquier lugar, cualquier galería o cualquier sala o cualquier lugar. Y luego las piezas de encima son hechas en otro momento, ¿no?, con el tema del corazón, y están enmarcadas e integradas, dicen algo diferente. Entonces mi idea es que la obra puede cambiar. Entonces aquí hay 3 tiempos, y la obra está montada así ahorita, pero si sale de mi espacio puede montarse de otra manera y puede adquirir otra lógica y puede construirse en un diálogo diferente. Entonces, para mí el arte es poesía. Entonces, el poder construir poéticamente con diferentes lenguajes y diferentes conceptos de tiempo permite que la poesía se mantenga abierta y se mantenga viva.
Entonces la lectura puede cambiar. Yo puedo poner este cuadro del otro lado, el otro de este, puedo bajarlos y poner otra cosa, o puedo bajarlos y dejar la pieza de atrás sola, o puedo cambiar una pieza y ponerla en otro lugar y traer otra pieza y ponerla ahí. Entonces esa manera de construir el lenguaje visual es algo que traigo desde mis primeras piezas. Entonces mi intención es que eso que he ido descubriendo sea como mi línea de acción. Y los temas en los que he investigado y trabajado pues tienen que ver el tema de lo mexicano, del pasado en el presente, el tema de las relaciones interpersonales. Me interesa hablar de las relaciones del amor, de los afectos, del odio, del deseo, de la ruptura, del desamor, de todo lo que es humano, sí, toda la condición humana. Entonces eso me llevó a trabajar los cuerpos, ¿no? Trabajo el cuerpo, es un concepto importante para mí el poder reflexionarlo de 1000 formas, ¿no? He tenido 4 intervenciones de operación en año y medio y bueno, mi cuerpo se ha convertido en un tema, entonces he trabajado en la pintura, en el performance, en la instalación, en ese concepto que es como mi última línea. El agua, ¿no? El medio ambiente, la naturaleza, el body art, como que en todos estas maneras de reflexionar la condición humana me llevan a pensarlo en estas líneas como de investigación, ¿no? De la parte, por ejemplo, política, social, no sé, como que todas las tengo que reflexionar dentro de lo que es los materiales, el formato, la estructura comunicacional, no sé, y me lleva a hacer de pronto dibujo digital, video, fotografía. Me interesan todos los medios, me interesa como ese concepto abierto de poder hacer lo que sea con lo que sea. En el México antiguo encontré yo que hay algunos códices que representan el beso de esta manera, o sea, son 2 rostros unidos por una obsidiana. Entonces le puse beso de obsidiana y aquí, como ves, es una pareja unida por el beso, pero está abierta, no hay corazón y los cuerpos están rotos, separados de la cabeza. Entonces hay una relación ahí amorosa, pero es compleja, es complicada. Siento que los cuerpos no son violentos, como que hay algo seductor allí en cómo están relacionados. Entonces es un tema, el beso de obsidiana, dentro de la idea de las relaciones interpersonales, está pensada a partir de esos signos encontrados en lo que es el México antiguo. Tengo una tela de 3 por 4 metros que es de puros rostros besándose, con este concepto de la obsidiana. Lo hice en Yugoslavia porque en el terremoto yo estaba en Texas, en el estudio de Michael Tracy, un amigo artista que se hizo famoso en México. Venía mucho a México. Yo lo conocí en 1978, cuando estaba él en una cita con las Pecas, en la Galería Pecanins, mostrándole su obra y casualmente coincidimos, porque me habían citado al mismo tiempo también, y yo llegué con mi grupo de obras, y él llegó con su grupo de obras, y las extendimos, y fue muy interesante porque hubo muchas cosas en común y hablábamos como que en un lenguaje cercano, conocido. Su concepto de lo matérico, que era permanente para la eternidad, ¿no? Me ayudó mucho a entender muchas cosas de lo matérico en lo efímero, desde la experiencia efímera. De hecho, él tenía un par de performances muy impactantes que me ayudaron a construir también mi idea de las acciones y de los performances. Aprendí mucho de él. Yo estaba en el 85 en su estudio cuando el terremoto aquí en México, y una amiga escultora me hizo ver en la televisión lo que estaba pasando en México y decidimos regresarnos, pero un día antes
yo había escrito un poema que se llamaba Un hombre que siempre cae, un hombre que se enamora con el corazón abierto. Y ese poema lo hice pensando en él, en Michael Tracy. Estaba construido alrededor de una imagen que yo leí en Eliot. Dice él que este personaje se enamoraba de las luces que eran fijas, como el reflejo de los astros, ¿no? Y que la luz verdadera es una luz que titila y una luz falsa es una luz de reflejo como el de la luna, ¿no? Que es constante. Un hombre que siempre cae, un hombre que se enamora con el corazón abierto, un hombre que para él es lo mismo, no sé, como meter todo en una licuadora y de ahí sacarlo y bebérselo. Era como de esa intensidad, ¿no? Y entonces, al final decía yo que esa imagen se repetía y se repetía y se repetía. Y entonces veo el terremoto y pienso en un hombre que siempre cae. Y entonces me regreso con Ana Wallace a México. Entonces pensé en que deberíamos de hacer una subasta de arte. Y entonces yo estaba exponiendo en el Museo del Chopo, le hablé a Raquel Tibol y fui al Museo del Chopo y les dije, oye, vamos a hacer una subasta de arte. Y entonces Raquel Tibol dijo que no. Y entonces me fui con mi idea a ver a Teresa del Conde. Dice, pero ¿cómo? A ver, dime. Sí, todos los artistas queremos ayudar y queremos hacer algo. Hay que hacer algo. Y en ese momento suena el teléfono y le habla el director del IMBA. Dice, pues mira, aquí está Eloy proponiéndonos hacer una subasta de arte. ¿Cómo ves? Magnífico, grandiosa idea. Se llevó a cabo en el Carrillo Gil. Lo hicimos y bueno, al siguiente año Yugoslavia, el embajador de Yugoslavia en México, en aquella época Yugoslavia, ¿no?, quiere que vayan artistas mexicanos a Tito Grado. Y a él le llama la atención mis piezas efímeras y mi obra, y me escoge a mí para que yo vaya a Yugoslavia. La idea del beso nació porque primero el dibujo de los dos rostros unidos por obsidiana es un dibujo que está en uno de los códices, no sé cuál, ahorita no me acuerdo cuál, está en uno de los códices. Segundo, porque en mi investigación de los símbolos mexicanos estaba el corazón como algo que se comían los sacerdotes y la gente común no podía estar comiendo corazones de sacrificados. Entonces se comían la tuna como comerse el corazón. Entonces ese símbolo del corazón se convirtió también en un símbolo importante. Entonces eso vinculado a las relaciones interpersonales, el hecho del corazón abierto, del pecho abierto y el corazón afuera, que está en los códices también, ¿no?, se convierten en cosas que pongo yo ya en dibujos de ese discurso que yo quería plantear del México pasado en el presente. Por ejemplo, ahí Margaret Yourcenar me ayudó mucho, porque Margaret Yourcenar en las memorias de Adriano habla de pronto de un dios griego en el metro de París, y de pronto va una persona caminando en el metro y roza con una persona y resulta que esa persona era un dios griego. Y entonces en esa poética me hace pensar a mí en lo mexicano, y pienso yo en Huitzilopochtli caminando en el Zócalo, ¿no?, rozándose con la gente como una persona común. Y entonces eso me hizo hacer una serie de pinturas. Hay unas pinturas en donde tú vas a ver personajes como mágicos con una serie de atuendos o simbologías que vienen del México antiguo en unas posiciones o en unas posturas de gentes comunes de nuestro tiempo. Entonces, allí es donde esta pintura tiene lógica. Es una obra que es producida en los 80s. Tú de pronto ves en los códices
que los agarran de los brazos, los abren y se desmembran, ¿no? Y si tú piensas en las relaciones interpersonales, de pronto una ruptura con una pareja es como si te cortaran parte del cuerpo, es como si te desmembraran, es como si te desollaran. Entonces esta idea del asesinato, de la muerte, de todo esto, gráficamente se vuelve muy fuerte, de pronto violenta, pero es poética, ¿no? El hombre que siempre cae, primero lo hice como poema y después me empecé a encontrar obra. De pronto, por ejemplo, estaba yo de curador en la Pinacoteca Virreinal y me encontré una pintura anónima de la época de la colonia donde se ve un personaje cayendo, un cuerpo humano cayendo, que lo ves tú y no tiene cola, ni tiene alas, ni tiene nada, es un cuerpo muy hermoso. Y piensas tú en Luzbel, dices, Luzbel lo corrió Dios, lo mandó a la tierra, lo tiró del cielo, y entonces cae porque él quería ser igual que Dios. No he querido tocar el concepto religioso desde un punto de vista clásico, pero sí he querido tocar estos momentos simbólicos, ¿no? Que se vinculan al hombre, a su relación humana, ¿no? Y entonces ahí toman sentido muchas de las cosas que he representado de una forma figurativa en algunas pinturas. Entonces yo me he permitido ser figurativo, ser abstracto, ser conceptual, ser todo. Y me he permitido transformarme continuamente y eso es lo que quiero seguir haciendo. Octavio Paz lo leí muchísimo en mi formación, ¿no? Entonces, leí mucha poesía de él. Eliot fue también un personaje central también. Pero la poesía me acompañó en mi formación. O sea, como que hablar de los sentimientos, leer sobre los sentimientos en mi formación fue muy importante porque mi formación adolescente fue la misma que la de todos los adolescentes, ¿no? Sufrimos mucho, ¿no? La adolescencia se sufre mucho. Muchos podrían decir que no o se olvidan de ello. Mis compañeros de adolescencia los veía sufrir mucho, ¿no? La soledad, el desamor, el amor, la necesidad de que lo quieran a uno. Es muy fuerte. Digo, te quieren mucho y no te das cuenta ni te enteras. Sigues necesitando que te quieran mucho, ¿no? Entonces, es loco, pero es real, ¿no? Entonces esos conceptos en mi formación pues me llevaron a la poesía y me acompañó la poesía en ese sentido, porque así es. Mi obra la pensaba de esa manera porque siento que así era así es el arte. El arte es poesía. Siento que así es. Entonces, lo interesante para mí fue rebasar el formato tradicional. Lo importante y lo interesante para mí fue romper la parte lineal de la construcción de la obra. A mí me hacían sentir adentro de la obra y me enseñaban que yo quería hacer eso. Quería envolver a la gente en la obra.